queridos amigos, hola, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Es un placer volver a estar otra vez con ustedes, que ya empiezo a familiarizarme con la cámara. Espero ser un aporte y que les guste lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de lo que es el despertar de conciencia o despertar espiritual. Para ti, ¿qué significa realmente el despertar de conciencia? Para mí el despertar de conciencia es, la palabra lo dice, vivir de manera consciente. Es vivir dándonos cuenta día a día de todo lo que ocurre en nuestra vida, con conciencia. Es como poner luz en una oscuridad. O sea, para mí eso es el despertar de conciencia, es vivir de manera consciente, dándonos cuenta absolutamente desde que abrimos los ojos en la mañana, durante todo el día, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de cómo interactuamos con los demás, de cuestionarnos tantas cosas en un día. En un día nos podemos cuestionar absolutamente todo lo que está ocurriendo. Entonces, vivir desde esa claridad, desde esa conciencia, para mí eso es un despertar de conciencia. ¿Qué mitos o falsas ideas crees que existen alrededor de este tema? Muchísimos. Yo creo que sí existen muchos falsas conceptos que, bueno, al menos en lo personal, o sea, y voy a repetir lo que siempre digo, esta es mi verdad. Entonces yo creo que sí hay como conceptos que no se ajustan al menos a mi verdad, y que existe un falso ego espiritual también, porque a veces nos creemos seres muy espirituales y en realidad muchas veces lo que estamos es apegados a conceptos religiosos y no más a conceptos espirituales. Y luego está ese boom que hay ahora mismo con temas de espiritualidad o como una moda, y eso es muchísimo más profundo, no es una moda, es algo que ha estado desde que la humanidad existe. Sin embargo, es un concepto muy diferente a lo que pueda ser una religión. Es más bien un estilo de vida, pero con conciencia. Entonces sí que existen conceptos en los que yo no voy a entrar en este momento, porque cada uno tiene también su propia verdad, pero que en lo personal sí hay cuestiones que yo no los veo como dentro de lo que es un despertar de conciencia. ¿Cómo manejas los momentos de duda o de oscuridad dentro del camino? A ver, momentos de duda dentro de un camino de despertar espiritual, hay muchísimos. Yo les voy a hablar de lo que yo he vivido, de mi despertar espiritual, de mi despertar de conciencia, y sí que existen. Y eso yo creo que una persona que se considera despierta no puede decir nunca, sabes que no voy a tener momentos de oscuridad. No, porque es el propio proceso te va a llevar a tener también esos momentos de oscuridad, para que a través de ello puedas subir un escalón evolutivo dentro de lo que es el propio proceso, y valga la redundancia, espiritual. Van a haber muchos momentos oscuros, momentos de duda, o sea, los vamos a tener. El que diga que, que es un ser despierto y que ve con todo absolutamente claridad, no es verdad, porque somos humanos y nuestra propia condición humana va a hacer que tengamos esas dudas. Aquí lo interesante es tener la capacidad de reconocer de que tengo esa duda, de que soy humana, que es mi propia condición, y que sin embargo tengo la capacidad de poder hacer ese salto. ¿Hubo un momento de experiencia concreta que marcó el inicio de ese proceso? Sí hubo una experiencia en mi vida. A mí me vino el despertar, siempre suelo decir, con todo. Eso fue lo que se conoce dentro del mundo espiritual como despertar de fuego. Es donde realmente te quemas porque sientes que todo tu mundo, absolutamente todo lo que habías construido hasta ese momento, se derrumba y se acaba. A mí me vino con todo, me vino con diagnóstico de cáncer, con ruptura familiar, con cambio de país, cambio de ciudad, con una quiebra económica absoluta y total. O sea, vino con todo. Sin embargo, hoy en día digo que si ese era el precio que tenía que pagar por ver el mundo con los ojos que lo veo hoy,
maravilloso, perfecto, todo ha sido una bendición. ¿Qué emociones fueron las más presentes al comienzo? Miedo, curiosidad, confusión, paz. Todo, pero yo pienso que una de las cosas que más a mí me atormentó durante ese proceso fue un nivel de incoherencia grave, o sea, una distorsión entre lo que pensaba, lo que decía, lo que sentía y lo que hacía. Entonces, lo que había dentro de mí era muchísimo caos. Por lo tanto, lo que manifestaba afuera era un caos total. Y luego sí hay muchísimo miedo a todo eso que ves que se te derrumba, a todo aquello que sientes que pierdes. Sí, la verdad que son momentos difíciles, o sea, los despertares nunca son suaves, y más cuando te toca de buenas a primeras un despertar de fuego. No es fácil, es difícil, es duro, y pienso que es para valientes también. ¿Qué prácticas o herramientas te ayudaron a abrir? La búsqueda de información, a ver, las personas que muchas veces despertamos nos sentimos tremendamente solas en ese proceso, porque sientes que los demás no lo están viviendo y que por lo tanto no te comprenden. Entonces, bueno, en lo personal yo me aislé y empecé a buscar información por mi cuenta, a buscar la forma de poderme entender y de poder entender lo que realmente me estaba pasando. Y la lectura para mí fue de gran ayuda, y luego encontrarme con personas que estaban también haciendo ese proceso, que eso ya no son coincidencias para mí, sino que es la ley de causalidad que me llevó a encontrarme con personas que estaban viviendo ese proceso, y encontrar un apoyo mutuo en eso es la verdad que una bendición enorme. ¿Hubo resistencias internas o externas durante tu camino? Siempre van a haber, tanto internas como externas. O sea, la gente de tu alrededor muchas veces no entiende las cosas que estás hablando, ¿no? Entonces, pues a mí, mis hijas me decían que yo estaba en una secta, que lo mío era sectario, que dónde me iba a meter. Entonces en ese sentido te sientes como incomprendido y dejas de hablar de cosas de ese tipo con personas que saben que no están en tu misma frecuencia, en tu misma sintonía de frecuencia, lo dejas de hablar, pero internamente también, o sea, vuelvo otra vez al mismo hecho de que empiezas a tener dudas de a ver si no me estoy volviendo loca, o soy yo la única loca en este universo que está con estos temas, pero luego empiezas a encontrarte por sintonía de frecuencia mismo con muchísima gente que está viviendo lo mismo, y es como, chuta, qué salvación, o sea, al menos habemos un montón de locos aquí hablando de lo mismo. ¿Cómo distingues una señal real de la vida de una simple coincidencia? No existen para mí las coincidencias. Para mí eso no existe. Para mí existe la ley de causalidad, y nada es coincidencia para mí. Todo tiene un para qué, absolutamente todo. Entonces, eso no existe. Para mí las coincidencias es una palabra que ya la tengo borrada del vocabulario. Para mí existe la ley de causalidad. ¿Qué cambios concretos notaste en tu día a día después del despertar? Muchísimos. O sea, en la versión antigua que yo tenía, que vamos cambiando, como siempre lo digo así, ¿no? Como en los videojuegos, vamos subiendo la versión. Pues de la versión de la versión antigua a la versión después del despertar, un cambio tremendo. Es en cómo ves la vida. Yo creo que una de las cosas más importantes de las que yo me di cuenta en ese momento fue que empecé a dejar de juzgar, a dejar de juzgar la vida de los demás. Entonces entendí que todo ser humano, que toda persona está haciendo su propio proceso de vida. No puedo decir que no juzgo nada porque sería mentir. Mi propia condición humana siempre va a hacer que tenga algo de juicio, algo de crítica, pero yo creo que en un 80% en la versión anterior disminuí el hecho de juzgar, el juicio, porque hoy en día entiendo pues que todo el mundo está haciendo su propio proceso de vida, que
que todo es perfecto en este vasto universo y que esta era la parte que a mí me tocó, con privilegio, por supuesto, de poder mirar el mundo con estos ojos. ¿Cómo influyó en tu relación contigo mismo y con los demás? La relación conmigo mismo, un cambio total, absolutamente total, porque primero dejé de juzgarme, empecé a entenderme muchísimo mejor, empecé una etapa de autoconocimiento que es eterna en este proceso de vida, en esta encarnación. O sea, eso no termina nunca, es todos los días de tu vida vas a estar en ese proceso de autoconocimiento. Y así como decían los filósofos antiguos, que uno nunca termina de conocerse, eso es real, nunca uno va a terminar de conocerse en el personaje que estamos interpretando cada uno en esta vida, porque somos un personaje. Nosotros somos, no es un ser humano con un alma, es al revés, es un alma viviendo una experiencia humana, que tiene un personaje y ese personaje pues está dotado de virtudes y de defectos y de muchas cosas lindas, pero que tiene que tener ese autoconocimiento para poder saber quién es realmente. ¿Qué papel jugaron tus raíces, tu cultura o tu espiritualidad ancestral en este proceso? Una importancia enorme, porque nosotros estamos construidos a base de todo, de lo que es la cultura, las raíces, la familia, todo eso nos ha construido ese yo. Nosotros vamos construyendo el personaje, desde que somos muy pequeñitos construimos el yo. Y ahí tiene que ver mucho las tradiciones, la cultura, la familia, la sociedad, la religión. Todo ese mundo es lo que va construyendo tu yo. Y cuando te ocurre esto, pues todo se empieza a derrumbar, porque se derrumba ese yo, porque tiene que nacer es otro yo. Entonces hay muchas cosas que literal se derrumban totalmente. Si alguien que nos escucha o nos ve siente que está despertando, ¿qué consejo sencillo le darías? Que se escuche a sí mismo. El mejor maestro espiritual es uno mismo, es el propio ser. O sea, se puede recopilar información, hay mucha gente a la que puedes seguir, hay mucha gente a la que puedes escuchar, muchos libros que leer, gente valiosísima dentro del mundo espiritual, pero siempre voy a decir que el verdadero maestro está dentro de nosotros. Ahí está el verdadero maestro, que no es fácil aprender a escucharse, no es fácil, pero que se aprende. Tú ya empiezas a darte cuenta de lo que te late y de lo que no, de lo que es una voz que está dentro de ti, es tu propio ser divino el que te habla y el que te va llevando por el camino donde tú realmente vas aprendiendo a autoconocerte. Y eso es lo que realmente va transformando tu forma de ver la vida. Y cuando digo tu forma de ver la vida es absolutamente en todo, son cambios tan drásticos en todo lo que tiene que ver con tu día a día. ¿Qué prácticas recomiendas para cultivar la conciencia en lo cotidiano? Escucharse, la meditación, el silencio. Bueno, yo hablo de lo que a mí me ha funcionado, porque hay tantos seres que están despertando, estamos en una etapa de la humanidad que nunca se ha vivido, y hay muchas personas que están en este proceso de despertar, y cada persona, cuando yo digo que cada ser humano tiene su propio maestro dentro, es escuchar ese maestro, y lo que a mí me funciona probablemente a otra persona no. Entonces yo puedo decir lo que a mí me ha funcionado, y a mí me funcionó muchísimo la meditación, el leer, el estar a solas conmigo mismo, que es una de las cosas que más disfruto en esta vida, es mi propia compañía. Yo amo y disfruto estar sola. O sea, eso para mí es vital, estar en mi propia compañía. Entonces, esas son las cosas que a mí me han ayudado muchísimo. También la búsqueda continua de información, que cuando tú la integras, esa información sí que se convierte en sabiduría, podría decirlo así. ¿Cómo imaginas un mundo donde más personas vivan este despertar? Uy, sería maravilloso. O sea,
el que la mayor parte de la población pueda ver a los demás sin juicio, sin juzgar, con el entendimiento completo de que todos somos hijos de un ser superior, de que el amor es como el mejor pegamento que puede existir en este universo, de que todos podamos ver al otro con ojos de amor, que podamos ver a todos los seres sintientes de este universo con amor, es que sería bueno, ya dejaría de ser el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, porque ya habrían tantas cosas un mundo muchísimo mejor, por supuesto. Cada ser humano lo va viviendo. Cuando tú despiertas, no es que el proceso despertaste y ya te quedaste ahí, no. Eso solamente es la punta del iceberg. O sea, tu vida de ahí en adelante va a ser un continuo cambio, siempre, y van a venir otros despertares. Probablemente no tan fuertes como el de fuego, pero van a seguir viniendo, porque yo siempre digo esto, que todo en el universo solo hay una cosa que no cambia, y es que todo cambia. O sea, nosotros somos seres que ni ayer no somos igual que hoy, y hoy no somos igual que mañana. Entonces vas a tener procesos de despertares continuos. Cada cambio que tenemos en nuestra vida es un nuevo despertar. Es un nuevo despertar, y así vas a seguir teniendo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes el despertar de fuego y cuando todo se te derrumba, porque se tiene que derrumbar todo para que haya un nuevo nacimiento y tú renaces en esta propia vida, tú ya tienes, ¿qué tienes ahí? Herramientas importantísimas y totalmente útiles para tus nuevos despertares. Entonces esos nuevos despertares ya no son tan difíciles, ya no son tan bruscos, porque tú ya tienes herramientas y ya sabes cómo afrontar, ya sabes qué es lo que puede haber detrás. Ya empieza esa etapa de autoconocimiento tan profunda y ya no lo ves como catastrófico, o sea, ya lo ves como, bueno, es parte de esto que estoy viviendo y no es nada que no pueda. Si ya pude con el de fuego, pues los demás son mucho más suaves. Pero a lo que voy es que el cambio va a ser continuo, siempre va a ser continuo. O sea, yo suelo decir que hasta el día que respire, hasta ese día yo voy a seguir en una estela continua de autoconocimiento y de aprendizaje, porque es tan grande, tan inmenso el conocimiento, y que no solamente es el conocimiento, es que todo ese conocimiento lo tienes que integrar en tu vida para que realmente sea útil, porque no sirve de nada leerte 1000 libros y no hacer nada con eso. O sea, tienes que saber qué vas a hacer con ese autoconocimiento y con el conocimiento y la información que tienes. O sea, a mí no me serviría de nada, bueno, me serviría para mí, pero pienso que estoy precisamente haciendo esto que estoy haciendo, brindando esta información, es porque, si no, ¿qué hago con toda la información que he recopilado en este tiempo de despertar? Yo creo que la mejor manera es poderla compartir con otros, por si alguna persona le sirve, por si alguna persona puede beneficiarse de esta información, por si otros están viviendo un despertar, que sepan que no están solos, o sea, que hay muchísimas personas que lo hemos pasado, que lo hemos vivido, que estamos viviendo esa etapa, que vemos el mundo de una manera distinta, para que no se sientan solos y se sientan, por lo menos a través de una pantalla, más acompañados. Se habla también de niveles de conciencia. Sí, niveles de conciencia, sí, por supuesto. Hay un mapa de la conciencia, el mapa de David, ahora mismo no recuerdo el apellido, pero bueno, él no sé si vive realmente, la verdad es que no sé si vive aún, yo creo que sí. Hay un mapa de la conciencia donde está mapeada la conciencia humana, que se la mide en hertz, la frecuencia vibratoria, y ahí está, pues empieza desde el 20, que es la vergüenza, y ahí ya va subiendo. Yo recuerdo el miedo es una frecuencia de 100, es una frecuencia bastante baja.
La gente que vive con muchísimo miedo vive en esas frecuencias y luego ya va subiendo. 250 es el neutro y a partir de ahí ya son frecuencias elevadas que nos hacen que tengamos, digamos que vidas mucho más productivas, vidas mucho más bonitas, que vivir en frecuencias bajas, que son vidas que son realmente difíciles, podría decirlo. ¿Veréis algo más que quiera agregar para las personas, algún consejo? Bueno, consejos no, recomendaciones en todo caso, o recomendaciones, pero consejos no suelo dar. Entonces yo creo que puedo recomendar a una persona que está viviendo un despertar, le puedo decir, mira, no estás solo, o sea, vemos muchas personas y busca, hay grupos de personas, o sea, hoy en día con las redes sociales es muchísimo más fácil encontrar apoyo en ese sentido y que no se desesperen, que es un proceso que hay que vivirlo y que una vez que pasen como el fuego, como el hecho de quemarse, todo ese derrumbamiento, se van a dar cuenta que en realidad es lo mejor que les pudo haber pasado en esta vida. Una persona despierta es una persona privilegiada. Bueno, queridos amigos, espero les sea un aporte para sus vidas, el que le resuene bien y pues el que no, pues tiene que buscar otros canales. Gracias.